sea, hay mucho de qué hablar, pero mucho cae en el terreno de la especulación. Por lo que hemos vivido estos primeros días, estamos a 22, ¿sí, no? No sé ni qué día vivo, ¿no? 21, sí, el día 21, sí, el día 21. Y la verdad es que ha sido un año que, como lo platicábamos la última vez que nos veíamos por esta vía, que bueno, hemos estado platicando recientemente precisamente para preparar lo que queremos hacer este año, no nos ha quedado de ver lo que veíamos este año, ¿no? ¿Te acuerdas lo que platicábamos el viernes pasado, previo a este primer programa? De todo eso que no, digo, esto que comentabas al inicio del programa, nadie esperaba lo que estamos viendo en el Capitolio, lo que vivimos previo a la inauguración de Biden como presidente. Nadie se esperaba lo del día 6, bueno, el asalto al Capitolio, ustedes lo vieron, todo lo que sucedió, era algo impensable. En realidad el año no queda de ver en esa parte. Si te parece bien, voy a dividir lo que viene siendo mi comentario de hoy en tres partes. Voy a hablar primero de lo que el Banco Mundial nos dice hacia, o sea, cuáles son las perspectivas o cómo lo ve él, que quiero decirles es bastante bueno. Luego vamos a ver lo que el Fondo Monetario y los otros grupos nos dicen con respecto, voy a aterrizar un poquito a México. Y por último voy a hablar de Biden y por qué hablábamos al inicio del programa de que Biden puede ser una respuesta a una ayuda que no pedimos, pero que está ahí. Para que la gente el día de hoy, después de este primer programa, a diferencia de otros que hemos tenido, se vaya con un poco más positivo. Ya ahorita van contentos porque entendieron lo de la vacunación, ya están felices porque ya no tienen miedo, la información siempre te proporciona cierta tranquilidad. En el aspecto económico quiero hacer algo parecido. Hablarles de perspectivas. También hay que ser claros que los economistas no tenemos esferas de cristal. Nosotros hacemos nuestros pronósticos con base a información anterior, son tendencias. Sí le ponemos, en mi caso, un poquito de lo que yo creo que puede venir. Puedo equivocarme seguramente. Me he equivocado mucho, pues más o menos. Modestia aparte, creo que hemos ido bien. Pero bueno, sí me he equivocado en algunas cosas. En general la cosa va como esperábamos y hablamos de recuperación, ya les dije y lo comentabas tú hace rato, la recuperación no va a ser esa V que nos prometió el gobierno, esa V de rebote, no, eso no va a pasar en México, eso va a pasar en Estados Unidos, pero en México no va a pasar. En México va a ser una recuperación lenta y ahorita vamos a ahondar en eso. Si te parece bien, bueno, empiezo con lo que el Banco Mundial nos decía. El Banco Mundial recortó sus expectativas. ¿Quién es el Banco Mundial para las personas que nos escuchan? Es un organismo internacional que se fundó en 1944 en una reunión en Bretton Woods, New Hampshire, Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, donde los países ganadores se ponen de acuerdo para poder reconstruir una economía global que estaba en decadencia después de la Segunda Guerra Mundial y para permitir y darle la oportunidad a todos los países a reconstruirse y poder, ¿por qué no?, lograr el desarrollo. Es, digamos, una visión siempre dirigida hacia construir un mejor mundo, una mejor economía global. Así que bueno, bajo esa encomienda, el grupo del Banco Mundial, que en aquel tiempo se llamaba Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, hoy se llama Banco Mundial, pues se encarga de este tipo de cosas, ¿no? Y normalmente ayuda a los países a lograr estas políticas de desarrollo o a trabajarlas. Por eso es importante lo que el Banco Mundial nos diga. Por eso es importante lo que el Fondo Monetario Internacional nos diga. Estos dos grupos, estos dos organismos internacionales se fundaron en el mismo año y en la misma reunión. Digo, para que ese dato lo tenga ahí la gente en casa y sepa que no es algo improvisado. Tiene muchos años esto. El Fondo Monetario se encarga de las políticas fiscal y monetaria. ¿De qué quiero decir con fiscal y monetaria? Ayuda a los países a orientar sus políticas para cómo cobren sus impuestos, cómo trabajen sus dineros, como la masa monetaria, cómo la cuiden para evitar inflación, desempleo, todo ya saben lo que hemos platicado aquí, ¿no? Ayudan, son asesores, pues, son consultores para los países. Ellos asesoran cómo hacer las cosas bien. Dime. Profe, qué magnífico que expliques esta diferencia. La habíamos tocado el tema cuando iniciamos los programas en el 2020, sí. Pero lo que pasa es que mucha gente no sabe qué es el Banco Internacional, pero sí le está pagando desde que nació. Sí, no, lo que pasa es que dan préstamos a los países para lograr las políticas de desarrollo, eso sí. El Banco Mundial, esa es su función. Y el Fondo Monetario es quien, digamos, asesora, ¿no? Pero también presta. Y le va a seguir
y le va a seguir pagando hasta su muerte. Porque sí, no paguemos la deuda. No, son organismos que están hechos para eso, están hechos para fondear a los países. Sí va a ser muy difícil que se paguen esas deudas, son deudas históricas, pero quiero que entiendan que por eso siempre hablamos de ellos, ¿no? Siempre nos referimos que por qué es tan importante lo que diga el Banco Mundial y el Fondo Monetario, es por eso. Son organismos internacionales. ¿Quiénes están ahí? Todos los países, todos los expertos, los economistas, la gente que sabe de economía están ahí reunidos. Por eso es importante lo que nos tienen que decir. Y bueno, ellos están haciendo su pronóstico para el año que viene, es decir, ¿qué crecimiento creen que va a tener la economía global? Si bien recortaron sus expectativas, es lo que ellos esperan. Quiero ser claro con ustedes, son expectativas muy, muy positivas, y eso para que se sienta tranquilo en casa. Ellos habían dicho que íbamos a crecer al 4.2 este año, el PIB, el Producto Interno Bruto Mundial, lo recortaron 0.2, vamos a crecer al 4, pero el 4 es muy bueno, siguen siendo expectativas positivas. Ahora, hay un dato muy interesante que tengo que comentarlo para que todos se sientan más contentos. Fíjense bien los pronósticos y las expectativas por países, voy a citar algunos países. Los países que ellos ajustaron su pronóstico, pero de manera positiva. ¿Qué quiere decir? Que van a crecer más de lo que ellos pensaron el año pasado. O sea, el año pasado el Banco Mundial dijo, van a crecer una cantidad, y ahorita nos están diciendo, ¿saben qué? No, van a crecer más. O sea, va a ser muy buen año. ¿Qué países son? China, ellos habían dicho el año pasado que iban a crecer 6.9 este año, ahora dicen que 7.9, o sea, un punto más. La India, que iba a crecer 3.1, ahora no, 5.4, buenísimo. Argentina, iba a crecer 2.1, fíjense, va a crecer 4.9, o sea, muchísimo más. Brasil iba a crecer 2.2, va a crecer 3, y aunque no lo crean, México iba a crecer 3, y el Banco Mundial dice que va a crecer 3.7. Así de positiva. ¿Cómo? No sé, pero ellos tienen expectativa. O sea, qué bueno, pero que nos diga cómo, profesor, porque... No me imagino yo que van a dar asesoría. La cuestión es que quieran escuchar la cara adentro, ¿no? Pero bueno, debe de haber una idea, debe de haber un porqué. Y ahora te voy a decir cuáles son las zonas que les pueden. Mándeme. Así con esos libros antiguos, así de los que prestaban, ¿no? De los prestamistas, estos de... Mire, les vamos a decir cómo, pero a cierto interés. No, claro. Así funciona. Te voy a decir que ahorita nos dan la receta, ¿eh? Antes de pasar a qué es lo que ellos proponen de receta, bueno, vamos a ver nada más qué países les va a ir mal. O sea, no mal entre comillas, porque quiero ser también claro, bueno, ahorita vamos a hablar de porcentaje. La zona euro iba a crecer 4.5, recortaron a 3.6, o sea, va a ser menos. Estados Unidos era 4, ahora dicen que va a ser 3.5, y Rusia 2.7 y ahora va a ser 2.6. Ahora van a decir ustedes, ¿cómo? Si dijeron que Estados Unidos estaba muy bien. Sí, pero también hay que ser claro, estamos hablando de porcentajes. Y no es lo mismo un porcentaje sobre una gran cantidad, porque el Producto Interno Bruto de la zona euro de Estados Unidos y de Rusia es muchísimo mayor que el de los países emergentes. También no se vayan, antes de que se me alebresten y digan, ay, vamos a estar mejor que los americanos. Sí, en términos porcentuales sí, pero si uno toma el bruto de la cantidad, pues ellos siguen creciendo muchísimo. Son las economías más grandes. Entonces, tenemos que ser claros. El único país que no está contemplado tradicionalmente entre los ricos, que va creciendo y que le va a quitar un lugar y que está tomando un lugar preponderante a nivel económico y que puede llegar a ser un líder económico para el 2028 o 2030, como está estimado, de China. Se habla inclusive de que China puede desplazar a Estados Unidos como digamos, la principal potencia global económica. Aguas con eso, porque eso puede provocar fricciones y eso puede provocar a la larga eventos de tipo bélico. Yo esperaría que no, pero ya saben cómo funciona la economía también. Si esto no se acelera, la van a acelerar de alguna manera. A ver, ¿y estos pronósticos tan bonitos de dónde o a qué responden? Primero, responden a lo siguiente. Responden a recortaron tantito sus pronósticos, o sea, los recortaron, se refiere a que el pronóstico global es menor, porque tienen cierta incertidumbre de esto que tú platicabas ahorita, doctor, sobre la estrategia de vacunación. Ellos tienen dos pendientes. Si realmente van a funcionar los procesos de vacunación, esa es una. Y el segundo es si la distribución realmente va a ser uniforme a nivel global. Es decir, tú lo viste, en las noticias está, en 3 meses Estados Unidos vacuna a toda su población. Pero México, por ejemplo, tú lo has visto, México va a tardar un buen rato para vacunarnos a todos. Entonces, las velocidades son distintas.
los procesos de recuperación y apertura van a ser distintos. Entonces, es lo que dice el Banco Mundial. No me puedo yo tirar así a echar campanas al vuelo, porque las velocidades y la forma de cubrir, de cobertura de la vacunación no son iguales. Sigue pasando lo mismo. Los países ricos, precisamente por ser países desarrollados, tienen esa ventaja sobre los que no lo son. Entonces, se va a ver reflejado también ahí, en la apertura, en esto que tú hablas de esta confianza que solo la vacuna nos podría dar, sí, solo si funciona como esperamos, porque también, aunque esté probada la vacuna y todo lo que se ha dicho, una cosa es lo que digan los estudios, tú lo sabes, son pronósticos, güey, otra cosa es la realidad, y esa tenemos que esperarla. ¿Cuánto hay que esperar? Yo calculo que de aquí a mayo se van a ver los resultados de esto. Sí, hay hablo general. Sí, mencionar esta situación, la han preguntado mucho también. La primera dosis aproximadamente genera una protección del 54%, 55%, y la segunda dosis eleva hasta el 95-96% la protección. Ahí la trascendencia de que sí venga la segunda dosis en tiempo y forma. Otra cosa que no se ha explicado es, en la de Pfizer se requieren 21 días de diferencia entre una dosis y la otra, y en la de Moderna de 28 días, pero tampoco se ha estudiado qué beneficio te va a dar si te tardas más tiempo. Sí. O sea, si no te la aplican al día 21... ¿Qué pasa, no? Sí, no, por eso te digo que el Banco Mundial dice, al Banco Mundial le causa incertidumbre, y tiene razón, esta parte de la distribución, porque puede romper con estos esquemas, que no, tú lo sabes, en Estados Unidos no va a pasar. Ahí sí le van a aplicar la dosis cuando tiene que ser. ¿Por qué? Porque como funcionan ellos, pues igual los países, digamos, ricos. Y otra cosa que recomienda el Banco Mundial, y aquí viene esto que decías ahorita, sostiene la pertinencia que las autoridades mantengan los apoyos siguientes: transferencias directas en efectivo focalizadas a nivel de subsidios, ya sea salariales o empresariales, y en apoyo al desempleo. Leas entre paréntesis lo que hemos estado hablando todo el año pasado, las políticas de corte anticíclico. Y ya saben ustedes que sigue después de esa frase cuando hablaba yo de esto, y en México no las tenemos todavía. También es algo que dije el año pasado, vamos a ver algo parecido a las políticas de corte anticíclico seguramente en estos meses previo a la elección. Tiene mucha lógica. Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, ya dijo que va a anunciar un nuevo, van a hacer políticas de corte anticíclico. ¿Por qué lo van a hacer? No creo que sea porque se acerca la elección, pues, pero vamos a suponer que es porque ya agarraron la onda y vamos a recuperarlo. Bueno, y estos apoyos, dice el Banco Mundial, tienen que realizarse mientras estabilizan las finanzas públicas, o sea, las finanzas de los gobiernos. Ahora, fíjate bien lo que ellos manejan. La caída para el 2020, para Argentina hablan ellos que la caída va a ser de un menos 10.65, perdón. En Perú fue de menos 12, en México calculan un menos 9. Yo me sigo manteniendo que va a ser un poquito más arriba, pero quién sabe, puede ser un menos 9, todo el mundo espera eso. Y Brasil un menos 4.5. La caída de los países ricos en general, si sumo todos los países ricos o desarrollados, fue de 5.4 y se espera una recuperación total de 2.6. Y los países o economías emergentes o pobres, como los conocemos, tuvo una caída de 3.3 y esperan un rebote de 5. Eso con respecto a lo que el Banco Mundial nos dice que es el primer punto. Voy al segundo punto rápido. Fondo Monetario. Fondo Monetario, ¿qué nos dice? El Fondo Monetario nos dice, en general, para la economía global, que se encuentra en un punto crítico en este momento. Es un punto crítico. Aquí vamos a definir este trimestre. Nos va a definir mucho, por eso te digo que para mí lo que suceda en este primer trimestre va a impactar de mayo a noviembre, y si esto se decanta en algo positivo o negativo a nivel global, lo vamos a ver ahí. Para mí ese es el pronóstico. Entre mayo y noviembre vamos a empezar a ver cambios interesantes e importantes, y depende mucho del primer trimestre. Por eso le vamos a estar dando seguimiento aquí, a ver qué nos reporta y si la vacuna ha cumplido con las funciones que se esperan. Jerry Rice, portavoz del Fondo Monetario, nos dice entonces que ellos creen que la situación puede ser crítica ahorita y que mucho depende de lo que pase con Estados Unidos y Biden, ¿no? Que entró pisando fuerte, ahorita lo vamos a tocar. Ellos el 26 de enero, o sea, dentro de la próxima semana, nos va a tocar analizarlo aquí en el programa, van a difundir sus nuevas perspectivas, sus pronósticos.
Fondo Monetario dijo, voy a anunciar mis pronósticos próxima semana. Lo que se anunció el Fondo Monetario es esto que tú comentabas. Para que México alcance los niveles de producción anteriores a la pandemia, tenemos que esperar un lustro. ¿Qué es esto? 5 años. O sea, a México le faltan 5 años para llegar a los niveles de producción que teníamos previos a la pandemia. Esa es la realidad. Sí, además, acuérdense que empezamos, ya veníamos de caída libre. Del 2019 registramos una caída del PIB del menos 1%, sin COVID, ya veníamos mal. Y profundizó la crisis, menos 0.9 del PIB, que tiene que ver con el COVID. O sea, vino a acelerar más una caída que ya traíamos. Entonces, bueno, digamos, es complicado. G20, por su lado, dice que la única forma de poder salir va a ser apostar por el multilateralismo. La pandemia el año pasado nos enseñó 3 cosas principales que voy a señalar rápido a mi juicio y que creo que son importantes. 1, lo mencionábamos aquí, los libros de economía se tienen que reescribir en muchos puntos. La ortodoxia económica, o sea, lo que ya marcaba y que creíamos nosotros que era como texto sagrado en economía, cambió. Vimos cosas increíbles, a mí me parecen. Yo como profesor te digo, yo estaba fascinado cuando estaba en clase, digo, no fascinado por la crisis, sino fascinado por la cuestión académica, pues porque decía yo, qué bárbaro, o sea, ver precios negativos en el petróleo, eso en la vida, no hay texto que hubiera contemplado algo así. Y lo vimos el año pasado. Todo lo que vivimos en los mercados financieros fue emocionante. Me da la misma emoción que a ti te ha dado el encontrar las respuestas al mejor tratamiento para el COVID. Esa misma emoción a nosotros nos da cuando analizamos la economía y vemos que no sabemos realmente todo lo que creíamos que sabíamos. Y eso es muy bueno también porque, bueno, el conocimiento se genera así. Va aprendiendo uno con lo que va pasando. Y la verdad es que nos dimos cuenta que, por ejemplo, lo que es la política fiscal, que tiene que ver con los impuestos y demás, la política monetaria, tienen que ser revisadas en su teoría para poder comprender cómo funciona. Otra cosa importante, que los bancos centrales son más fuertes de lo que pensábamos. Los bancos centrales a nivel mundo hicieron muy bien su trabajo para evitar que la caída fuera todavía más pronunciada. Pensamos todos que ¿te acuerdas cuando hablamos de caídas del 18, del 20% del PIB? Y fueron muchísimo menores. ¿Qué quiere decir? Que nuestros gobiernos, sobre todo los bancos centrales, que los que controlan la masa monetaria o el dinero de los países, han hecho buen uso de las políticas. Quiere decir que son más fuertes de lo que pensábamos nosotros que era. Eso es muy positivo. O sea, hay que tener confianza. Si bien hay que reescribir la economía en muchos conceptos básicos y teóricos, hay que sentirnos contentos porque nuestros bancos centrales, que son autónomos, eso hay que ser claro, que es autónomo, que no depende de nuestro gobierno, por eso ellos toman sus decisiones y han trabajado muy bien a nivel global. Hasta el momento. Hasta el momento. O sea, por lo menos nos libraron de una caída más profunda. Y el tercer punto viene siendo algo que aprendimos también, que es muy interesante. Antes pensábamos que las recesiones tenían que ver con lo siguiente: si eran muy profundas nos daba miedo, pero ya nos dimos cuenta de algo, que no tiene que ver la profundidad. La clave está en los niveles de recuperación, en los tiempos. Puede ser muy profunda la caída, pero si me recupero rápido, no importa qué tan fuerte sea la caída, la clave está en el tiempo de recuperación. Y lo vimos con algunos países como China, que después de pasar por la parte crítica, ¿qué fue lo que hicieron los chinos? Bueno, rápido, acelerar la parte económica, y el periodo de recuperación lo redujeron, y por eso, si tú te fijas, el pronóstico de crecimiento este año es de 7.9. Entonces aprendimos algo, que en las recesiones la profundidad no conlleva siempre estar mal. Puede ser, la clave no es qué tan profundo caes, sino qué tan rápido te recuperas. Esa es una lección que parece hasta de artes marciales, doctor. Claro. Bueno, la capacidad de recuperación, ¿no? Y adaptación. Sí, claro. Definitivamente, esa es la clave en economía ahorita, y son las 3 lecciones que yo veo. Y por último, Biden, te digo, para el caso de México, siéntanse confiados, no por una cuestión endógena, o sea, no interna, que en México vamos a ver qué nos dice Tatiana Cloutier y vamos a ver qué va a hacer el gobierno de aquí. Yo creo que va a hacer cosas porque tiene que hacerlo, porque viene ya la elección y tiene que quedar bien con la gente, sobre todo con el empresario y con la gente que está desempleada, que es mucha, porque le puedes tú subir el salario mínimo, pero si no hay empleo, pues no sirve de nada. Entonces, ellos van a esforzarse ahorita porque viene la elección, estoy seguro de eso. Así que no se preocupen, va a haber un intento interno por hacer algo. Pero la clave para México es lo exógeno. ¿A qué es lo exógeno? Me refiero a Biden. Biden viene muy decidido a aplicar políticas contracíclicas muy fuertes. Y el día de hoy nos demostró que en un día puede revertir todo lo que es un presidente en 4 años. Todo, quitó el muro, volvió a la OMS, volvió a los acuerdos que tienen que ver con la cuestión medioambiental. El señor dijo ya, nos acabamos, y aplicó medidas contra COVID
A los viajeros, lo que platicamos hace rato, ya les van a pedir ciertos requerimientos. No están boicoteando el turismo, mucha gente lo tomó así. No, al contrario, sí voy a fomentar el turismo, pero un turismo consciente. ¿Por qué? Porque la economía tiene que seguir trabajando y las empresas tienen que seguir vendiendo. La clave es en la cantidad de dinero que va Biden a canalizar hacia los hogares. Les va a dar un cheque a cada hogar para que pueda trabajar, a los empresarios. Va a seguir trabajando con esa medida de ayudar a la economía que se recupere rápidamente. Van a decir ustedes, ¿y eso qué tiene que ver con México? Muchísimo. Ahorita ya China volvió a ocupar el primer lugar como socio de Estados Unidos, pero el segundo socio más importante de Estados Unidos somos nosotros. Tenemos un acuerdo, el TEMEC. Si Estados Unidos se recupera, nosotros nos recuperamos porque nos va a tender la mano, porque nos necesita como parte importante de esa cadena de producción y de suministro, de todo lo que implica México para los americanos. Así que eso va a venir un apoyo fuerte para nuestra economía de manera indirecta. Así que por ese lado, todo lo que hemos platicado hasta ahorita en cuestión económica es positivo. Siéntase contento en casa, todo parece que está bien. Pero tengo que aclarar algo en la nota al pie de página. Sí y solo sí, el primer trimestre da muestras de recuperación económica real. Si la pandemia no se controla y no se mitiga por lo que hacemos nosotros en casa también, y no se mitiga porque los gobiernos a lo mejor algo pasa, acuérdense que Estados Unidos sigue dividido, en cuestión política está dividido, está fragmentado. Si eso es demasiado fuerte, puede provocar a la larga fricciones que detonen en cuestiones que no queremos. Si la economía no despega, a mí me preocupa siempre que la única forma de despegar una economía es con cuestión bélica o apoyando la cuestión bélica o apoyando la cuestión de seguridad. Entonces, puede ser indicio de algo más fuerte, hay que estar atentos. Por eso les digo, para mí el primer trimestre y sobre todo de aquí a mayo es clave. Si no, ustedes van a ver algo interesante de mayo a noviembre. Esperemos que no sea así. Yo espero que todo sea positivo, pero hay que ser claros también. Esperemos que no. Negativo. Así es. Yo espero también la parte positiva, pero digo, aclaro, hay que siempre aclarar, ¿no? Porque no podemos tampoco ser demasiado... Digo, tú como doctor lo sabes, da uno pero dice, bueno, lo aclaraste. Cualquier cosa da reacción. Bueno, aquí también. En economía, cualquier decisión mal tomada tiene una reacción y hay que ver, y hay que esperar, y hay que darle seguimiento. Que para eso estamos aquí, precisamente para darle seguimiento a la parte de salud pública como a la parte económica.